Buenos días, profesor. Nosotros vamos a hablar sobre el hipertiroidismo. Los integrantes son Gabriela Durán, Laura Morán, Camila Neira, Daniela Ramírez. Como introducción, el término hipertiroidismo se refiere a un aumento en la concentración de hormonas tiroideas en sangre, dando como resultado una hiperactividad de la glándula tiroidea. Esto afecta a casi la misma proporción de personas mayores que de jóvenes, alrededor del 1%. Sin embargo, suele ser más grave en las personas mayores debido a que padecen otros trastornos. En la encuesta nacional de salud realizada en el 2009 y en el 2010, reportó en Chile una incidencia de hipertiroidismo del 1,2%. En mujeres, esta cifra fue significativamente mayor que en hombres. En Estados Unidos, la prevalencia de hipertiroidismo clínico en la población general mayor de 12 años entre 1988 y 1994 fue del 1,3%, siendo menor en población de origen hispánico y en otras etnias. La enfermedad de Graves explica el 60 y 80% de los casos de hipertiroidismo. Fisiopatología del hipertiroidismo. El hipertiroidismo actúa en las células nucleadas y son esenciales para el crecimiento normal y el metabolismo energético. La disfunción tiroidea es común, ya que se puede identificar y tratar, pero si no se diagnostica o no se trata de manera adecuada, puede tener algunos efectos adversos. Existen diferentes trastornos hipertiroideos, como nodulares. Estos son los más frecuentes por la deficiencia de yodo, o los autoinmunes, como la tiroiditis, Hashimoto y la enfermedad de Graves. Esto ocurre en poblaciones con suficiente aporte de yodo. En el hipertiroidismo, la concentración sérica de T3 suele aumentar más que la concentración de T4, lo que puede deberse a la mayor secreción de T3 y a la conversión de T4 en T3 en los tejidos periféricos. En algunos pacientes solo aumenta la concentración de T3. La toxicosis por T3 puede desarrollarse en cualquiera de los trastornos comunes que causan hipertiroidismo, incluso la enfermedad de Graves, el bocio multinodular y el nódulo tiroides solitario que funciona en forma autónoma. Si la toxicosis por T3 no se trata, el paciente también suele desarrollar alteraciones de la prueba de laboratorio típica del hipertiroidismo, es decir, que aumenta la concentración de T4 y de la capacitación de yodo. Las diversas formas de tiroiditis suelen estar precedidas por una fase hipertiroidea y que a su vez deja una fase hipotiroidismo. Entre algunos factores de riesgo del hipertiroidismo encontramos antecedentes familiares como la enfermedad de Graves, antecedentes personales de ciertas enfermedades crónicas como la anemia perniciosa o la insuficiencia suprarrenal primaria. Un embarazo reciente también aumenta el riesgo de presentar esta enfermedad. La susceptibilidad genética y la étnica. El sexo, que es más disponible siempre en las mujeres, el tabaquismo, el consumo de alcohol y otras infecciones autoinmunes. También puede estar causado por algunos fármacos, como es la amiodarona, que es un medicamento que se administra para tratar ciertas cardiopatías. Entre algunos factores protectores, en realidad no existe una manera para poder evitar mucho esta enfermedad, ya que depende netamente de la genética. Lo que sí podemos es mantener una vida saludable, con un consumo óptimo de sal y yodo, estar alerta a ciertas sintomatologías como es el nerviosismo, la irritabilidad, latidos cardíacos irregulares y pérdida de peso, como también tomar ciertas medidas que pueden ayudar a reducir este riesgo, como evitar el tabaco, consumir una dieta saludable y mantener niveles mínimos de estrés y realizar actividad física de manera habitual.
Los exámenes de diagnóstico que se realizan para el hipertiroidismo es el examen físico, que generalmente se le verifica los pulsos irregulares o acelerados del paciente y si presenta algunos temblores en manos o dedos. También se realizan análisis de sangre donde se mide la hormona T4 y T3 y la hormona TSH. Otra prueba es la de absorción y examen de radioyodo, que es cuando se toma una pequeña dosis de yodo radioactivo, llamado radioyodo, que ahí se determina cuánta cantidad se acumula en la glándula tiroides y en qué lugar. Y por último, la ecografía tiroides, que es una prueba de ondas sonoras de alta frecuencia que crea imágenes de la tiroides y así poder detectar si los nódulos son tiroides. Las características que podemos observar en el examen físico, tenemos la diaforesis, como que es el sudor excesivo, temblor de manos y dedos, exfoltasmo, ganglios tiroideos palpables y diplopia, que es visión doble. Para dejar más claro todo, hicimos un mapa conceptual sobre el hipertiroidismo. ¿Qué es el hipertiroidismo? Ocurre cuando la glándula tiroides produce demasiada cantidad de hormona tiroidea, T3 y T4. ¿Cómo ocurre? La concentración sérica de T3 suele aumentar más que la concentración de T4, ya sea por conversión de T4 en T3 en los tejidos periféricos o por mayor secreción de T3. Su epidemiología es que afecta con mayor frecuencia a mujeres que hombres. Exceso de yodo, enfermedad de Graves y nódulos tiroideos. Signos y síntomas. Los más relevantes son pérdida de peso, cansancio, fatiga, sudoración fría, temblores leves en manos y dedos, irregularidad en el periodo menstrual en mujeres, exoftalmos, taquicardia, arritmia e insomnio e irritabilidad. El diagnóstico se realiza a través del examen físico con la palpación de la glándula tiroidea, además de análisis sanguíneos en donde se realiza medición de hormonas de T3, T4 y TSH y además una ecografía de tiroides. Factores de riesgo. Entre ellos está el sexo femenino, mayor de 60 años, antecedentes familiares de enfermedad de tiroides o enfermedad de Graves y embarazo reciente, ya que este aumenta el riesgo de tiroiditis. Como factores protectores, no hay manera de poder evitarla, ya que depende mucho de la genética. Lo que sí es mantener una vida saludable, evitando el consumo de tabaco, consumo óptimo de sal y de yodo, y además estar alertas a las sintomatologías mencionadas. Bueno, para finalizar este trabajo podemos decir que tiene que existir una apropiada valoración de la función tiroidea, de que debemos conocer la síntesis y metabolismo de esta hormona, ya que así podemos interpretar los valores de TSH. Como profesionales de la salud debemos estar al tanto y actualizados para entregar recomendaciones a los usuarios, ya que la prevención primaria es un factor importante de esta enfermedad. Una de las importancias de conocer la fisiopatología es saber diferenciar la sintomatología, sobre todo en atención primaria, ya que sus síntomas se pueden confundir con otras afectaciones, para así evitar consecuencias y complicaciones. Los cuidados de enfermería en pacientes con hipertiroidismo tienen dos aspectos básicos, el emocional y el físico. En el primero, debemos informar al paciente de su enfermedad y evitar en lo posible los estados de irritabilidad y ansiedad. Y en el cuadro físico debemos tener la capacidad de vigilar al paciente, sobre todo en sus manifestaciones clínicas, como oftalmológicas, musculares y temperatura corporal. Para finalizar, podemos destacar que dentro del diagnóstico como enfermeros encontramos un trastorno de la imagen corporal, como también un deterioro de la interacción social. Esa sería nuestra presentación. Esperamos que haya quedado claro y hayan aprendido sobre hipertiroidismo. Hasta pronto.